mujeres, 3 vidas truncadas de la forma más cruel. Lo que tienen en común no es solo la violencia, sino los últimos minutos que quedaron grabados para siempre. Cámaras de vigilancia que registraron movimientos, miradas, señales, que hoy nos revelan una verdad escalofriante. En este video revisaremos las imágenes captadas justo antes del terrible desenlace y reconstruiremos los momentos finales de cada caso. Bienvenidos a Unas Crónicas. Bruna Oliveira da Silva era una joven brasileña de 28 años que desapareció mientras regresaba en transporte público a su casa en Itaquera, São Paulo, la noche del 13 de abril de 2025. Según el relato de la familia de Bruna, ella había pasado el fin de semana en casa de su novio. Esto ubicado en una zona oeste de São Paulo, y durante la noche de ese domingo decidió regresar a la casa donde vivía con su padre, Florisvaldo Araujo de Oliveira, y su hijo Luri, de 7 años. Los padres estaban separados. Simón da Silva, la madre de Bruna, vivía con su esposo y sus hijos menores, mientras que Florisvaldo vivía con Bruna y su hijo. Simone dijo que recibió una llamada de Bruna alrededor de las 10:20 de la noche, en la que ella le decía que había perdido el autobús para regresar a casa y que debía llegar rápido con su hijo. Además, le dijo que su celular tenía poca batería, aunque aseguró que estaba en uno de los kioscos de la estación del metro Corinthians Itaquera y que le pediría al chico que le prestara un cargador. Bruna tomó la línea 3 roja del metro de São Paulo, también conocida como la línea este-oeste, que va desde la estación de Butanta hasta la estación de Corinthians Itaquera. Esta última estación queda en las inmediaciones del Neoquímica Arena, el estadio de Corinthians, un popular equipo de fútbol brasilero, por lo que es una de las estaciones más transitadas, principalmente los días de juego y cuando aún hay luz del sol. Durante las noches, los domingos y feriados, suele ser un área poco transitada, oscura y algo desolada. Mientras hablaba con su madre, Bruna también estaba hablando por mensajes con su novio, quien decidió transferirle dinero a través de la plataforma Pix, una app de transferencia bancaria inmediata, para que ella pudiera seguir su camino a casa en un taxi de aplicación. Pero algo sucedió poco después de las 10:20 de la noche, porque Bruna dejó de responder su teléfono celular y nunca llegó a su casa. Por un lado, su madre y su novio pensaron que ella simplemente tomó el taxi, llegó a la casa y se entretuvo con su hijo, así que se fueron a dormir. Por otro lado, el padre y el hijo de Bruna estuvieron esperándola hasta poco después de las 11 de la noche y también se quedaron dormidos. Un punto, digamos que bastante importante a destacar acá, es que Florisvaldo usualmente salía a trabajar a las 10:30 de la noche, y es por esto que Bruna estaba un poco apurada en llegar a casa antes de que su padre se tuviese que ir, porque sabía que tenía que también llegar y cuidar a su hijo. Sin embargo, esa noche, al ver que su hija no llegó a tiempo, Florisvaldo simplemente decidió no ir a trabajar y quedarse con su nieto. Otro dato relevante para resaltar es que esto era algo que Bruna hacía de manera frecuente. Los amigos y familiares de Bruna han dicho que ella era bastante despistada. Era ese tipo de persona que siempre iba retrasada, que llegaba tarde a todos lados y que siempre tenía poca batería en su teléfono celular. Por eso, a ninguno se le hizo raro que ella no avisara cuando no llegó a casa o que simplemente no llegara a tiempo. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando su padre despertó y notó que Bruna no estaba en la casa, ahí sí le pareció bastante extraño. Intentó llamarla, pero su teléfono estaba apagado, así que decidió comunicarse con Simone para preguntarle si sabía algo de ella. Simone se preocupó y se comunicó con Igor, el novio de Bruna, pensando que quizás al no poder tomar el autobús, ella se regresó a casa de Igor, pero la respuesta de él la dejó aún más preocupada, ya que Bruna no había regresado a casa de él. Esa misma mañana, los padres introdujeron la denuncia por desaparición y comenzaron una búsqueda exhaustiva de la joven. Se pudo conocer que la última vez que Bruna usó su teléfono celular fue a las 10:21 de la noche.
Según relató Simone, su hija le había llegado a decir que estaba intentando pedir el Uber, pero que los conductores le cancelaban el viaje, por lo que decidió simplemente caminar hasta su casa. La distancia entre la estación donde ella estaba hasta la casa de Bruna son realmente o alrededor de unos 10 minutos a pie y unos 5 minutos en auto. Así que, debido a la prisa que tenía y por la personalidad de Bruna, muy probablemente pensó que lo mejor era irse a pie para llegar más rápido. Durante 4 largos y agotadores días, la familia y sus amigos no tuvieron información, la estuvieron buscando por distintas áreas, hasta que el 17 de abril unos jóvenes encontraron el cuerpo sin vida de Bruna entre la maleza de la parte trasera de un estacionamiento, que justo estaba al lado del Neoquímica Arena, el estadio del Corinthians. La familia pudo identificarla en el Instituto Médico Legal gracias a sus tatuajes. El examen forense determinó que Bruna murió por asfixia y aunque los análisis posteriores no pudieron confirmar si hubo abuso sexual, debido al estado en el que se encontró el cuerpo, sí se pudo conocer que Bruna estaba vestida solo con su ropa interior y que tenía bastantes marcas de agresión. Pero antes de continuar con la investigación y la resolución de este caso, quiero hablarles un poco de quién era Bruna. Como dije anteriormente, ella tenía 28 años de edad y era madre de un niño de 7 años. Al momento de su asesinato, Bruna estaba estudiando una maestría en cambio social y participación política en la Universidad de San Paulo y anteriormente, en el 2018, se había graduado en la licenciatura de turismo en esa misma universidad. Mientras Bruna cursaba su último año de la carrera de turismo, a sus 21 años de edad, dio a luz a su pequeño hijo, producto de una relación que tuvo. Aunque esta relación no funcionó, ambos hicieron lo posible por mantener una relación cordial y amistosa por su hijo. La maternidad casi hizo que Bruna abandonara sus estudios universitarios ya en la recta final, pero el apoyo de sus padres permitió que ella pudiera continuar. Bruna escogió una carrera que le apasionaba. Trabajó en diferentes agencias de viajes y turismo y también le gustaba mucho viajar y su sueño era conocer cada rincón de Brasil y muchos más lugares del mundo. En una entrevista, Florisvaldo llegó a decir que a su hija le encantaba ayudar a las demás personas y no veía el mal en los demás. Vivía en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas. Para ella, todos eran buenas personas. Según Florisvaldo, Bruna también tenía mucha empatía con los animales. Cualquier perro o gato que encontraba en la calle quería llevárselo a casa. Además de esto, Bruna era una activista en muchas causas sociales. Se consideraba feminista y sentía mucha sensibilidad y empatía por los casos de mujeres víctimas de violencia de género. Con respecto a esto, Simone aseguró que su hija siempre luchó en pro del feminismo y que estudió la problemática social en torno a esto, y tristemente murió justo como más temía. En primer momento, en medio de la desaparición de Bruna, también se especuló que su pareja, Igor Sales, podría haber estado involucrado en todo esto, ya que no era descabellado de pensar, ya que Bruna e Igor tenían solo unos 4 meses de relación y técnicamente él fue la última persona en verla con vida. Pero su posible participación fue rápidamente descartada cuando se descubrieron videos de una cámara de seguridad que había captado parte del ataque que sufrió Bruna aquel fatídico día. Las primeras imágenes que se difundieron el 20 de abril fueron las que una cámara de seguridad captó en el momento en el que Bruna, vestida con una camiseta roja y pantalón negro, salió de la estación del metro y cruzaba apresuradamente la calle. Pero la imagen más importante que se logró captar fue donde se ve a Bruna caminando por la acera, siendo seguida por un hombre desconocido, quien en un momento se acercó a ella y la terminó atacando. En el video se puede ver algunos movimientos bruscos en los que parece que Bruna intenta defenderse del hombre. Según las investigaciones, justo en el lugar en el que fue atacada, había una pendiente de tierra que llevaba al área donde fue encontrado el cuerpo de Bruna. Así que se cree que este sujeto la golpeó y la arrastró pendiente arriba, donde finalmente abusó sexualmente de ella. La mató y abandonó su cuerpo entre la maleza. El 23 de abril,
La Secretaría de Seguridad Pública informó que la Dirección Estatal de Homicidios y Protección Personal había identificado al responsable de este ataque, de este crimen, y que estaba realizando las labores pertinentes para poder localizarlo. En este caso, se trataba de Esteliano José Madureira, un hombre de 43 años que vivía en una carpa, es decir, en una tienda para acampar, en una pequeña comunidad marginada a solo 300 metros, donde se encontró el cuerpo de Bruna. El nombre de Esteliano comenzó a resonar en la localidad como un rumor de los vecinos, quienes de alguna forma intentaban averiguar quién era el responsable de Bruna, tras la conmoción que causó su crimen. Esteliano era conocido por los vecinos del área como un potencial abusador, pues este hombre era consumidor de drogas y había cometido varios robos, por lo que tenía también antecedentes penales. Además de robar y vagar por la zona, Esteliano se dedicaba a ayudar a algunos vendedores ambulantes de los alrededores de la estación del metro. Este solía montar y desmontar sus puestos. La policía acudió a la carpa de Esteliano y no lo localizó a él, pero sí hallaron ropa de mujer. Y tras varios días de búsqueda, la noche del 23 de abril se encontró el cuerpo de Esteliano envuelto en una lona azul, en las adyacencias de la avenida Morumbi, a unos 30 kilómetros de distancia de Itaquera. El cuerpo estaba atado de pies y manos, con múltiples puñaladas en el torso, incluyendo el pecho y el abdomen, la nuca y el ano. Se cree que Esteliano fue secuestrado en su carpa o en alguna zona aledaña, para luego ser torturado y asesinado, y posteriormente su cuerpo fue abandonado en la avenida Morumbi. Las autoridades manejan la hipótesis de que Esteliano fue ejecutado por el Primeiro Comando de la Capital, en español sería el Primer Comando de la Capital, que vendría siendo una organización criminal brasileña que surgió en el inicio de los años 90 en la prisión de Taubaté, en el estado de São Paulo, a donde eran transferidos prisioneros considerados de alta peligrosidad. Esta es considerada la organización criminal más grande de Brasil y se estima que tiene alrededor de casi 30.000 miembros, de los cuales 6.000 están en prisión. Se cree que este grupo criminal está presente en el 90% de las cárceles de São Paulo, pero también tienen aliados internacionales en Paraguay, Colombia, Bolivia, Uruguay y con la conocida banda venezolana del Tren de Aragua. También se estima que gracias a los negocios ilícitos que tienen, ganan entre 400 y 800 millones de rayas al año, y a día de hoy esto sería entre, unos 70 o 140 millones de dólares. El 24 de abril, Simone da Silva, la madre de Bruna, realizó una entrevista con Beto Ribeiro, un periodista y escritor y youtuber que investiga casos criminales en Brasil. En esta entrevista, Simone le dio a conocer a Beto que Bruna era fiel seguidora de su canal y que además admiraba mucho su trabajo por su compromiso con diversas causas. Simone también relató que crió a Bruna para que fuera una persona humana, empática y respetuosa con el otro, sin juzgar ni criticar a nadie por su orientación sexual, condición social o económica. Ya en su adultez, Bruna se involucró en diferentes causas sociales, como les comenté en un principio, pero su enfoque siempre fue o siempre estuvo en el movimiento feminista y que luchó por esa causa. Tristemente, Simone dio a conocer que, tras su muerte, Bruna recibió mensajes de odio por esto. En su última publicación en Facebook, hubo ciertos comentarios de gente burlándose de su muerte e incluso dándole gracias a Dios de que Bruna había muerto de esa manera tan vil, todo por sus creencias y tendencias políticas. Simone describió a su hija como vida y alegría, una joven que la instaba a ella misma a salir adelante y disfrutar la vida. Pero tras su muerte, su familia quedó completamente devastada. Su padre, Florisvaldo, ha tenido que lidiar con la ausencia de su hija, pero también de su nieto, ya que el niño tuvo que irse a vivir con su padre. Ahora, pues básicamente ya no tiene ni a su hija ni a sus nietos cerca. Uno de los momentos más emotivos de esta entrevista fue cuando Simone relató que le tuvo que explicar a su nieto el tema de la muerte de Bruna, y lo abordó diciéndole que su madre estaría siempre con él y que se convirtió en una preciosa estrella en el cielo. Simone le dijo que siempre que él mire las estrellas y vea la más brillante, sabrá que esa es su mamá cuidándolo desde arriba.
Poco después de esta conversación, que sin duda alguna tuvo que haber sido muy difícil, el niño vio al cielo y como estaba nublado no podía ver bien las estrellas. Así que le dijo a su abuela que él quería trabajar muy duro para tener dinero y comprarse un telescopio y así podría ver mejor a su madre. Respecto al día de los hechos, Simone relató que ese fin de semana su nieto se había quedado con su papá. Así que Bruna aprovechó ese poco tiempo libre para reunirse con sus amigos y su novio Igor. Bruna pensaba que su nieto se quedaría con su padre hasta el lunes y que ella lo buscaría en la escuela. Pero ese domingo el papá del niño le avisó que le llevaría al niño porque al día siguiente tenía un compromiso y él no podía quedarse con él. Así que ellos coordinaron la situación. El padre dejó al niño en la casa de su abuelo y ahí es donde Florisbaldo lo recibió. Como Bruna sabía que su papá tenía que ir a trabajar, ella tuvo que salir rápido para poder llegar a casa y bueno, toda la historia que ya les he contado. En la entrevista, Simone dijo que el cuerpo de su hija fue hallado por unos chicos jóvenes que acudían a esa zona a consumir sustancias y que se enteró del hallazgo del cuerpo a través de una mujer que la llamó por teléfono para avisarle. Incluso antes de que la policía lo hiciera, Simone relató que cuando ya estaba identificado el cuerpo de su hija, un joven de la localidad se le acercó y le aseguró que ellos iban a atrapar al asesino de su hija y dijeron: aunque estemos haciendo cosas malas, no estamos a favor de que nadie mate a nadie y menos así. Simone dio a entender que el chico que se le acercó pertenecía quizás a alguna banda criminal e incluso les agradeció públicamente por haberle dado una justicia más rápida, ya que considera que ese sujeto terminó como merecía y que no era un ser humano. La madre señaló que si Esteliano hubiera sido arrestado y encarcelado, probablemente no recibiría la condena o una verdadera justicia en Brasil. Simone reveló que justo unas horas antes de llegar a la grabación del programa con Beto, el 24 de abril se enteró que el asesino de su hija había sido hallado muerto. Según lo que ella pudo conocer, este hombre era un delincuente que estaba bastante habituado a asesinar y cree que pudo haber abusado y matado a varias mujeres. Simone cree que Esteliano sabía lo que debía hacer al atacar a Bruna y que probablemente lo había hecho mucho antes, porque supo en qué momento específico hacerlo y porque el lugar donde la arrastró y escondió su cuerpo no era fácil de llegar. Era un lugar que él debía conocer previamente. Tras lo sucedido, las amigas y familiares de Bruna crearon también un grupo feminista llamado Colectivo Bruna y se han estado organizando para hacerle varios homenajes, así como una serie de manifestaciones públicas para exigir más seguridad para las mujeres en São Paulo. El calofriante asesinato de María José Estupiñán Sánchez, de tan solo 22 años de edad, ocurrió la mañana del 15 de mayo de 2025 en la urbanización El Bosque, en Cúcuta, Colombia. Poco después de las 8 de la mañana, María José recibió una llamada de un supuesto repartidor que le avisaba que le habían enviado un regalo. En ese momento ella estaba con su mamá, Luz Dari Sánchez Tirado, quien se asomó por una de las ventanas para ver si había alguien afuera y vio al repartidor. De este momento también hay otra versión que ha circulado en los medios, y es que se dice que el repartidor no la llamó por teléfono, sino que tocó la puerta de la casa. Allí Luz Dari salió a ver quién era y el chico le dijo que era un repartidor que venía a entregarle un regalo que le habían enviado a María José. Pero según reseñan algunos medios, siendo las 8:12 de la mañana, María José salió a la entrada de su casa y el repartidor le entregó el regalo, que al parecer era una caja de chocolates. Cuando María José se dispuso a abrirlo frente al repartidor, este le disparó a la cara, específicamente en el pómulo derecho. El hombre huyó corriendo del lugar, mientras María José moría desangrada ante la mirada atónita de su madre, quien en medio del desespero gritaba por ayuda. Varios vecinos, al escuchar la detonación y los gritos, salieron de sus casas y algunos de ellos lograron ver a este sujeto corriendo. Incluso una cámara de seguridad de uno de los vecinos de la urbanización El Bosque captó el momento del disparo y la huida. Los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero desafortunadamente la joven ni siquiera llegó a ser trasladada al hospital. Fue declarada muerta en el sitio. Respecto al hombre que le disparó a María José,
En el video se puede ver que llevaba una gorra roja, una chaqueta deportiva negra y unos jeans. Según los testimonios de algunos vecinos, el hombre había dejado su moto a poco más de una cuadra de la casa de María José y en el momento de su huida corrió hacia ella y se fue rápidamente. Cabe destacar que para este punto los vecinos ya se habían percatado de la situación, aunque pensaron inicialmente que había sido un robo, y uno de ellos le lanzó un ladrillo al sujeto con la intención de detenerlo, pero no lograron alcanzarlo y este terminó huyendo. Hasta ahora, este hombre no ha sido identificado, aunque se cree que fue simplemente un sicario contratado por alguien más para cometer este crimen. Tras el terrible asesinato, salieron a la luz algunos detalles sobre la vida de María José Estupiñán, quien también era conocida en redes sociales como La Mona. María José era la menor de 3 hermanos y creció en la presencia de ambos padres, pero cuando era adolescente su padre José Estupiñán falleció. Según ella misma relató en videos subidos en sus redes sociales, tenía una relación muy estrecha con su madre, quien era su mayor confidente. Majo, como la llamaban sus seres queridos, estudiaba el 7º semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander y soñaba con ser presentadora de televisión. Pero mientras llegaba su momento en la pantalla, María José comenzó a usar sus redes sociales para mostrar un poco más de su vida, sobre todo en la plataforma de TikTok, donde subía videos de bailes, trends, story times o cualquier ocurrencia que tenía. En esta red social, en su último video que fue publicado el mismo día de los hechos, el 15 de mayo, se puede notar que recientemente se había sometido a una rinoplastia de la cual aún se estaba recuperando. Además de estudiar, Majo era una mujer emprendedora. Tenía 3 tiendas virtuales de ropa deportiva, bodys, lencería y calzados, y gracias a su físico, ella misma solía modelar su mercancía. La mañana de su trágico asesinato, María José se estaba preparando para salir de viaje a la ciudad de Cartagena, en Colombia. En ese momento tenía solo minutos de haber regresado del gimnasio, por lo que aún estaba en ropa deportiva. Tristemente, en redes sociales también circularon algunas fotografías del cuerpo sin vida de María José, en la que se le ve en ropa deportiva, lo que confirma lo que les acabo de mencionar. Para ese momento, Majo tenía una relación con un hombre quien, según algunos testigos, llegó a la casa pocos minutos después del crimen. Supuestamente, María José lo había citado esa mañana en su casa para despedirse de él antes de irse de viaje a Cartagena. Ahora bien, hasta ahora no sabemos la identidad del hombre que le disparó a Majo, pero como mencioné anteriormente, se sospecha que era un sicario contratado por alguien más para matarla. A partir de esto, comenzaron a surgir varias hipótesis de quién pudo haber enviado a este asesino a sueldo disfrazado de repartidor. En los medios se apunta a un exnovio de María José, después de que se diera a conocer que tan solo un día antes del crimen, la joven obtuvo un fallo judicial a su favor por una demanda de violencia intrafamiliar. Se conoció que en el año 2018, cuando Majo tenía tan solo 16 años, introdujo una demanda por violencia intrafamiliar en contra de su entonces novio. Por los momentos, no sabemos el contexto de lo sucedido entre la pareja y sobre esta demanda, pero sí sabemos que el día anterior, Majo acudió a la fiscalía donde le informaron que había ganado la demanda y que su exnovio debía pagarle 30 millones de pesos colombianos, que es aproximadamente unos $7.300 como compensación. También se conoció que María José había recibido algunas medidas de protección, pero aún en todos estos años ella seguía siendo víctima de violencia psicológica y verbal por parte de su expareja, y al parecer esto le habría generado ataques de ansiedad y crisis emocionales. Muy probablemente María José habría recibido amenazas por parte de este hombre, lo que para muchos lo convierte en el principal sospechoso. Otro dato no menor sobre este caso es que actualmente la policía está investigando si el asesinato de María José tiene relación con un doble homicidio ocurrido solo 2 semanas antes en el municipio Villa del Rosario, donde 2 hombres fueron asesinados dentro de un vehículo. Al parecer, uno de los sujetos asesinados había tenido una relación sentimental con María José.
El 17 de mayo, 2 días después de los hechos, los familiares y amigos de la joven emprendedora se reunieron para darle el último adiós con una misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde asistieron cientos de personas. Durante la ceremonia religiosa, un familiar leyó una conmovedora carta enviada por la hermana de Majo, quien no pudo asistir al funeral porque se encuentra fuera del país. En el entierro también se vivió un momento muy emotivo, cuando Valentino, el pequeño perro blanco de raza pomeriano de María José, se acercó hasta ella y comenzó a aullar. Finalmente, María José fue enterrada junto a la tumba de su padre. En medio de llantos, Luz Dari le gritaba a su esposo fallecido: «Aquí te la entrego, José». El asesinato de María José ocurrió tan solo 2 días después del tan sonado crimen de Valeria Márquez, una joven de 23 años que fue asesinada en Jalisco, México, mientras transmitía en vivo en TikTok. Ese caso también se los he publicado, se encuentra actualmente en el canal. Ambos feminicidios tienen similitudes, principalmente por la forma en cómo fueron asesinadas, con disparos de un supuesto repartidor que iban a entregarles un regalo de una persona anónima, y que ambas eran emprendedoras y se dedicaban también a las redes sociales. Para muchas personas, el caso de Valeria Márquez podría haber inspirado a la persona que ordenó asesinar a María José, sobre todo al ver que fue una manera fácil de cometer el crimen sin ser rastreado, porque hasta ahora, a pesar de que hay algunas sospechas, no hay detenidos en ninguno de los 2 casos. Ambos feminicidios ocurrieron en regiones de México y Colombia que actualmente han sido noticias por el alto nivel de criminalidad y violencia que tienen. En el caso de Valeria Márquez fue en el estado de Jalisco, donde recientemente se descubrió un campo de concentración en el rancho Izaguirre, mientras que el de María José Estupiñán ocurrió en el departamento del norte de Santander, donde el Ejército de Liberación Nacional y un grupo de disidentes de la FARC han llevado a cabo una guerra en la región del Catatumbo. Les voy a dar un breve contexto sobre esto por si no tienen idea y para que no queden así como en el aire. Estos grupos, el Ejército de Liberación Nacional, es catalogado como una organización guerrillera insurgente de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela. Y la FARC, o la Fuerza Armada Revolucionarias de Colombia, fue también un grupo guerrillero insurgente de extrema izquierda que se extinguió, pero actualmente tiene grupos disidentes. A lo largo de los años, ambos han sido designados como organizaciones terroristas por tener nexos con el narcotráfico y el crimen organizado, cometiendo delitos de asesinatos, secuestros, extorsión, narcotráfico, robo y minería ilegal, entre otros delitos. Tanto el caso de Valeria como el de María José generaron mucha indignación y preocupación para las mujeres en estas regiones, pero también muchas críticas en redes sociales. Ya parece que está normalizado que cuando una mujer con ciertas características físicas o que muestran cierto nivel de socioeconómico en redes es asesinada por la motivación que sea, muchas personas comienzan a juzgarlas y a culparlas de su propia muerte. Tan solo hace falta meterse en algunas de estas publicaciones donde se mencionan algunos de estos casos que les acabo de hablar para ver los comentarios que hacen algunas personas, queriendo dar a entender que ellas se lo merecían por verse o vestirse de cierta manera o porque se relacionaban con ciertas personas e incluso son capaces de inventar cosas con tal de validar su punto. Pero lo cierto es que ellas no fueron asesinadas por ser como eran o por andar en malos pasos, como muchos dicen. Ellas son parte de una estadística abrumadora que refleja el nivel de violencia en estos países hacia las mujeres. Según el Observatorio del Feminicidio de Colombia, en el año 2024 hubo alrededor de 750 feminicidios en el país, siendo esta la cifra más alta que ellos han registrado. Y en el primer trimestre del presente 2025 se registraron 207 feminicidios y otros 116 en el grado de tentativa. 11 de las víctimas mortales fueron en el norte de Santander. El pasado 14 de mayo de 2025, alrededor de las 11 de la noche, las autoridades del distrito de San Bartolo, en Perú, acudieron al llamado de unos vecinos que reportaron el arrollamiento de una mujer de 30 años, identificada como Mari Andreina Farías Torres, y la huida de los responsables. Cuando los paramédicos acudieron al lugar, intentaron auxiliar a la mujer que se hallaba en el piso severamente golpeada y ensangrentada. Además, estaba inconsciente. En el lugar le intentaron practicar RCP, pero decidieron trasladarla al Centro de Salud de San Bartolo. Sin embargo, en el hospital
terminó siendo declarada muerta, ya que ingresó sin signos vitales. En un inicio, debido a lo que los vecinos alertaron, en el informe policial se estableció que el hecho había sido un accidente de tránsito, específicamente un atropello con consecuencias fatales. Sin embargo, cuando las autoridades comenzaron a indagar un poco más en los hechos, descubrieron que esto no fue un simple accidente, sino que la persona que arrolló a Andreina lo había hecho con toda la intención. Y peor aún, todo quedó grabado en un video por parte de unos vecinos, pero también por cámaras de seguridad. Un amigo de Andreina le mostró uno de los videos a la policía. En este aparecía a Andrea colgada del parabrisas de la minivan que la arrolló. La minivan comenzó a retroceder y segundos después se ve cómo el conductor acelera rápidamente hacia adelante y termina arrollándola. En otro video, grabado por una cámara de seguridad externa que daba hacia la calle, también se pudo ver la secuencia de lo sucedido. Se puede ver el momento en el que Andreina sacaba a dos sujetos de su casa a golpes y empujones, mientras le gritaba que los iba a denunciar. Justo después de esto, los dos hombres se subieron al auto y Andreina decidió colgarse del parabrisas para intentar evitar que huyeran del lugar. Pero esto no funcionó porque el sujeto que iba conduciendo aceleró y la atropelló unos metros más adelante. A partir de esto, las autoridades peruanas comenzaron a investigar más a fondo a quién le pertenecía este auto y qué había sucedido previo al fatal hecho. La minivan tenía rotulado el logo de la empresa de telefonía Claro, por lo que solicitaron a la empresa que proporcionara los datos de estos dos sujetos. Es así como se conoció que en Perú la empresa subcontrata a otras empresas para que presten los servicios de instalación de internet, reparaciones y entre otras cosas. En este caso, la empresa contratada por Claro era PC Telecom, quienes facilitaron los datos de sus dos trabajadores y dieron algo de contexto de qué hacían allí. Los hombres fueron identificados como Rubén Darío Cueva Velázquez, de 31 años, y Giancarlos Montero, de 27 años. Ambos trabajaban como técnicos de internet y eran enviados a hacer estos trabajos a los domicilios. Según la información que manejaba la empresa, Andreina había solicitado un cambio en la instalación de su servicio de internet porque estaba mudándose de habitación. Andreina era una joven de origen venezolano que residía en Perú desde hace 7 años. La casa en donde ella vivía tenía 3 pisos y varias habitaciones, que el dueño había decidido rentar individualmente, convirtiéndolo así en una especie de residencia compartida. Andreina vivía en el segundo piso, en una habitación bastante pequeña, pero recientemente una de las habitaciones del tercer piso, que era un poco más grande, se había desocupado, así que decidió mudarse un piso más. La mujer solo necesitaba básicamente mudar sus cosas arriba, entre ellas su router de internet, lo cual requería que modificaran la instalación. Lo que sucedió desde el momento en el que llegaron estos dos hombres a la casa, aquel 14 de mayo, aún es tema de investigación. Pero con los videos de las cámaras de seguridad de la casa, los testimonios y el examen forense de Andreina, podremos entender un poco lo que sucedió. Así que se conoció que los análisis del cuerpo de Andreina revelaron que ella había sido agredida sexualmente previo a su muerte. Se pensó que quizás por esto ella estaba corriendo a estos hombres de su casa y además los amenazaba con denunciarlos. Las autoridades ya tenían identificados a los posibles sospechosos, por lo que emitieron una orden de captura para ambos sujetos. Sin embargo, cuando procedieron a ejecutarla, descubrieron que ambos habían huido. En medio de todo esto, la empresa Claro emitió un par de comunicados a raíz de ciertos señalamientos que la gente estaba haciendo en redes sociales. Pues en resumen, la empresa lamentó el fallecimiento de Andreina y aseguró que estaban colaborando con las autoridades para poder ayudar en todo este proceso y poder esclarecer los hechos, y que además le habían proporcionado toda la información sobre los responsables. También en el segundo comunicado dieron a conocer que la solicitud de instalación del servicio de internet en la casa de Andreina inició el 14 de mayo a las 10 de la mañana y concluyó a las 12:50 del mediodía. Por lo que ocurrió entre Andreina y los dos sujetos fue fuera del marco del servicio de instalación y un entorno de carácter privado. Las autoridades de San Bartolo
tardaron alrededor de 12 días en arrestar al primer involucrado, que se trata de Rubén Darío, quien fue arrestado el 26 de mayo. Rubén aceptó declarar ante la policía para relatar lo que supuestamente había ocurrido aquel fatídico día. Pero el problema es que dio dos versiones diferentes de los hechos. La primera versión que dio Rubén fue que el 13 de mayo él y Giancarlos llegaron a la casa de Andreina para realizar la instalación del internet. Mientras estuvieron allí, amablemente Andreina los invitó a almorzar tras terminar su trabajo, por lo que estuvieron compartiendo el almuerzo estas tres personas. Luego, durante la tarde, Giancarlo los convenció de ir a la playa de San Bartolo, donde estaban consumiendo alcohol. Sin embargo, mientras estaban en la playa, los llamaron porque debían hacer otro servicio. Después de culminar su jornada laboral, pasadas las 7 de la noche, los dos hombres decidieron regresar a la casa de Andreina, donde continuaron ingiriendo algunas cervezas. Según Rubén, en algún momento de la noche, Andreina y Giancarlos los invitaron a hacer una orgía, pero él se negó a participar. En su declaración, Rubén recalcó que él era otra víctima de la situación y que era un padre de familia y no un violador. Cabe destacar que en la habitación de Andreina se encontró un boxer, ropa interior de hombre y se determinó que pertenecían a Rubén. Así que cuando las autoridades lo confrontaron respecto a la aparición de su boxer en la habitación de esta mujer, Rubén cambió ahora su versión y relató otra cosa. Allí él contó que en un momento de la noche él fue al baño y que cuando regresó no encontró a Giancarlos y Andreina en el mismo lugar donde estaban. Los empezó a buscar por la casa y los encontró en la habitación del segundo piso. Allí vio a Giancarlos acomodándose el pantalón y a Andreina semidesnuda en la cama. Rubén dijo que en ese momento se convenció de tener relaciones sexuales con ella, pero que después que él se quitó la ropa, ella cambió de actitud con él y lo empezó a rechazar. Así que él simplemente se volvió a vestir, pero se le olvidó su ropa interior. Rubén dijo que luego de esto, la mujer salió corriendo hacia la calle, pero Giancarlos le entró un arranque de furia y comenzó a perseguirla. Pero durante la persecución arrojó a Andreina con su minivan. Rubén dijo que después de esto, él cuestionó a Giancarlos de por qué la había arrollado y él le respondió que tuvo que hacerlo porque había abusado de Andreina y ella lo iba a denunciar. Aunque según Rubén, más tarde Giancarlos cambió su versión y le dijo que la relación sexual había sido consentida. El hombre aseguró que mientras Giancarlos conducía a toda velocidad, tratando de huir de la vivienda, él no sabía qué hacer. Así que relató que Giancarlos se arrepintió diciéndose a sí mismo ¿qué he hecho? Pero que luego llamó a un primo suyo para que lo ayudara a esconder la minivan y a huir, no sin antes pactar con él que iban a decirle a las autoridades si los detenían alguno de los dos. Rubén dijo que esa noche él llegó a su casa y le contó a su pareja lo que había pasado, aunque no le contó la parte de la violación, porque iba a pensar que yo siempre hacía eso y tampoco le conté. Esta fue una de las cosas que él dijo textualmente. Y tampoco le contó que había bebido. El hombre aseguró que cuando vio la noticia de que Andreina había fallecido, se le cayó el mundo. Hasta ese momento, la policía solo tenía la versión de Rubén, en la que básicamente él decía ser una víctima más de toda la situación. Pero el 6 de junio, más de 3 semanas después del crimen, Giancarlos fue también capturado, merodeando por las instalaciones de la Policía Nacional de Perú. El hombre había ido al lugar porque quería saber cómo iban las investigaciones del caso y qué había dicho su compañero. Se conoció que este hombre huyó hacia la región de Junín, donde se escondió con la ayuda de su primo. Tras su detención, Giancarlos dio otra versión de los hechos. El inicio en todas las versiones es el mismo. Ellos llegaron a la casa de Andreina para un servicio de instalación de internet, pero que ella les pidió que por favor le ayudaran a instalar un rack del televisor y ellos aceptaron. Como una forma de agradecimiento, Andreina los invitó el almuerzo y compró pollo a la brasa y estuvieron compartiendo durante la comida. Un dato no menor que nos ayuda quizás también a entender un poco esta situación es que todas las personas que conocían o que conocieron a Andreina dijeron que ella era una mujer sumamente amable y amiguera,
con una personalidad alegre y bondadosa. Es por esto que para sus allegados no era algo inusual que ella pues estableciera rápidamente una amistad con otras personas y hasta con desconocidos. Al ser cuestionado sobre si tuvo relaciones sexuales con Andreina, Giancarlos dijo que sí, pero que fue un momento pues consensuado, aunque el examen forense de Andreina indicaba pues totalmente lo contrario. Giancarlos señaló que luego de mantener relaciones sexuales y consensuadas, y además que fue sin preservativos, Rubén afirmó que le tocaba estar con ella ahora, pero fue el mismo Giancarlos quien rechazó su intento. Textualmente dijo: "Cuando subo al tercer piso ya para irme, Rubén dice: 'Mano, me toca'". "¿Qué te toca?", le dije. "Sí, la flaca, ¿no quiere contigo?". Esto contrasta con la declaración de Rubén, en la que aseguró que fue Andreina quien lo rechazó. "Como ella me estaba coqueteando, yo también trato de tener algo con ella, pero ella me rechaza". Esta fue una de sus afirmaciones, y en su declaración Giancarlos dijo que fue Andreina quien lo invitó a la habitación para tener intimidad y que después de tener relaciones, él le dijo que tenía que irse, pero ella le insistió que se quedara ahí. Con este relato, Giancarlos daba a entender que Andreina hizo todo un escándalo y lo corrió de su casa, solo porque quería que él se quedara con ella. Ahora, antes de continuar con la investigación y la conclusión de la policía peruana en este caso, quiero hablar un poco sobre la vida de Andreina, quién era ella, porque como dije anteriormente, Andreina tenía más de 7 años en Perú. Ella emigró desde Venezuela buscando una vida mejor para ella y sus 5 hijos, quienes todavía vivían en Venezuela con la madre de Andreina. Desde que llegó a Perú, la mujer tuvo varios oficios, fue mesera, personal de limpieza, vendedora, cocinera, entre otros oficios. Pero su último trabajo y el más estable fue un restaurante de pizzas, donde comenzó lavando platos. Aquí su jefe, Michael, dijo que admiraba la fortaleza y las ganas de trabajar que tenía Andreina. Su esfuerzo y perseverancia hizo que poco tiempo después se convirtiera en jefa de cocina y ganara un lugar importante en el local donde trabajaba. La mayor parte de lo que Andreina ganaba en su trabajo básicamente lo enviaba a Venezuela para poder contribuir económicamente con los gastos de sus hijos y también para poder ayudar a su madre, que tenía una condición de salud. Después de estar 7 años lejos de su hogar, Andreina había planeado regresar a Venezuela por primera vez en septiembre de 2025 para poder reencontrarse con sus hijos y visitar a su familia. Pero como ya vemos, tristemente ese anhelo se quedó allí. Ella no pudo reencontrarse con sus hijos. Michael describió también a Andreina como una mujer alegre, sociable, amiguera, que era muy activa, que siempre trabajaba con ganas, que tenía ánimo y una gran sonrisa. Generalmente Andreina tenía un día de descanso fijo a la semana, que eran los martes, pero unos días antes de los hechos ella le pidió a su jefe que le permitiera librar el día miércoles porque se estaba mudando de piso y debía trasladar todas sus cosas a la nueva habitación. Es aquí donde Andreina le dijo que había llamado a la empresa de telefonía Claro para que le hiciera el trabajo de cambiar la instalación de su internet a la nueva habitación donde ahora iba a estar durmiendo. Y es allí donde ellos le indicaron que podían realizarle el servicio el día miércoles 14 de mayo. Ahora, regresando a la investigación, las autoridades peruanas dieron una cronología oficial de lo que sucedió aquel fatídico día, cuando Rubén Darío y Giancarlos ingresaron a la residencia de Andreina para instalar el servicio de internet. Las cámaras de seguridad captaron la llegada de los 2 hombres a las 11 de la mañana y se los ve subir a la habitación de Andreina junto a ella. Así que se cree que mientras ellos hacían la instalación, Andreina aprovechó para pedirles que les ayudara a instalar un rack para el televisor. Los hombres accedieron y como muestra de agradecimiento, Andreina los invitó a almorzar. Ella compró pollo a la brasa y compartió con ellos. Aunque la instalación no debía tomarles demasiado tiempo, los sujetos estuvieron dentro de la vivienda alrededor de 3 horas y media. También se conoció que en medio de conversaciones, los 2 hombres convencieron a Andreina de ir con ellos a la playa y cerca de las 2:30 de la tarde, los 3 salieron en la minivan hacia la playa, donde estuvieron compartiendo y bebiendo cerveza. Rubén y Giancarlos aún estaban en horario laboral, por lo que mientras estaban allí,
los llamaron para que acudieran a otro domicilio para hacer otro servicio. Así que los sujetos dejaron a Andreina en su casa y se fueron a cumplir con su labor. Luego, alrededor de las 7:30 de la noche, regresaron para continuar bebiendo. Se supo que Giancarlos y Andreina salieron a comprar más cervezas en una tienda cercana, lo cual en un inicio fue una pista más para las autoridades, ya que Giancarlos fue quien pagó con su tarjeta y su nombre quedó registrado. Andreina invitó a una amiga y vecina suya, también venezolana, para que se unieran al grupo. La mujer, que fue entrevistada anónimamente en un medio de comunicación, también aseguró que estuvo en el lugar tan solo unos minutos porque tenía otras cosas que hacer, aunque luego confesó que no quería quedarse en la reunión porque tenía un mal presentimiento. Según esta vecina, mientras estuvo allí, vio a Andreina tranquila, en sus 5 sentidos, compartiendo con los hombres. Otro vecino y amigo de Andreina también llegó a la residencia alrededor de las 10 de la noche, y cuando Andreina lo vio llegar, también lo invitó a quedarse en la reunión, pero al igual que su otra amiga, solo se quedó menos de media hora con ella. Así que el testimonio de este vecino tomó cierta relevancia en el caso, porque él aseguró que mientras estuvo con Andreina, ella parecía estar completamente bien y que se veía consciente. Pero también él aseguró que mientras Andreina bebía de su botella de cerveza, uno de los hombres le echaba gaseosa a la botella. Él vio la situación con cierta rareza, pero pensó que simplemente estaban mezclando las bebidas. Y ahora menciono este testimonio, digo que el testimonio de este vecino es destacable porque a partir de esto se comenzó a especular que Andreina pudo haber sido drogada, ya que el vecino la vio plenamente consciente y solo media hora después ella ya estaba inconsciente en su cama, aparentemente alcoholizada. Tanto los vecinos como el jefe de Andreina dijeron que ella era una mujer de contextura delgada, que era pequeña, pero con un carácter bastante fuerte. Incluso dijeron que era una fiera. Y es por esto que creen que la única manera de que los hombres lograran abusar sexualmente de ella era drogándola para disminuirle su capacidad de reacción. Y creo que esto tiene pues quizás un poco de sentido, porque si vemos los videos del momento en el que ella los confronta y expulsa de su casa, pese a que parecía que no coordinaba mucho sus movimientos, se nota la fuerza con la que va hacia ellos para golpearlos. Cuando Rubén y Giancarlo descubrieron que Andreina vivía sola, tuvieron la intención de abusar de ella, por lo que planearon embriagarla con alcohol para tenerla en un estado de indefensión y así poder cometer el abuso. Cerca de las 10:30 de la noche, los sujetos ejecutan su plan inicial de alguna forma, sea con alcohol o con alguna droga. Así que Andreina quedó semi-inconsciente en su habitación y fue allí cuando Giancarlos comenzó a abusar sexualmente de ella. Rubén Darío le dijo en algún momento a la policía que él había acudido al baño y que cuando regresó vio a Giancarlos acomodándose los pantalones y a Andreina tirada en la cama semidesnuda. Al parecer, la mujer estaba inconsciente. Se cree que todo esto de la ida al baño no ocurrió así tal cual, sino que ambos habían planeado abusar de ella. Al momento en que le tocaba a Rubén, este se desvistió y Andreina reaccionó y fue entonces cuando comenzó a confrontarlos. En las cámaras exterior de la vivienda se ve que el primero que sale es Giancarlos y parece estar esperando que su amigo termine. Recostado, y estaba como recostado en la minivan. Se lo ve caminando un poco nervioso, tomando una bebida y botando algo en el basurero. Un par de minutos después se ve a Andreina bajando rápidamente las escaleras. Lo confronta e incluso lo golpea varias veces, advirtiéndole que lo denunciará mientras él retrocede. Segundos después se ve a Rubén saliendo de la casa con sus botas en las manos. Para entonces ya se había vestido, pero dejó su boxer en la habitación. La mujer los increpa a los dos y trata de perseguirlos, pero en los audios de estos videos se la puede escuchar hablar un poco, digamos que letargada. Andreina quería impedir que Rubén y Giancarlos huyeran, pero ellos lograron ingresar a la minivan por la puerta del copiloto, así que ella comenzó a golpear el auto y decidió colgarse del parabrisas para evitar que ellos arrancaran con el auto. Ya para este momento, varios de los vecinos de Andreina habían escuchado, digamos que los gritos, el escándalo que había y salieron a ver qué sucedía.
y uno de ellos fue quien grabó parte de lo sucedido. Sin embargo, pese a sus intentos de evitar que se fueran en el auto, Giancarlo decidió hacerlo de todas formas, y mientras ella aún estaba o se sostenía del parabrisas, el hombre arrancó en retroceso unos metros, pero allí unos vecinos comenzaron a lanzarle piedras al auto. Segundos después, Giancarlo aceleró a toda velocidad, sabiendo que la mujer estaba allí en el parabrisas, y fue allí donde se produjo el arrollamiento que terminó con la vida de Andreina. Tras los hechos, se conoció que ambos sujetos tenían antecedentes penales. Giancarlo por los delitos de invasión de propiedad privada, usurpación de identidad y robo, y Rubén por su parte por haber agredido a su propia madre en el año 2019. Esto ha sido una de las mayores críticas que se le ha hecho a Claro y a PC Telecom, ya que mucha gente considera inaceptable que estas empresas no tuvieran conocimiento o no tomaran en cuenta los antecedentes criminales de las personas que ellos contratan. También se hizo público un informe de la evaluación psicológica a la que fue sometido Rubén Darío, la cual arrojó que él es una persona que interactúa en el entorno social mostrando una actitud suspicaz y evasiva, tendiendo a valerse de la manipulación y la proyección de una imagen social favorable de sí mismo para obtener beneficios propios. Según los expertos, Rubén no considera las necesidades o sentimientos de los demás y suele obtener satisfacción utilizando a otros para su beneficio. Y en cuanto a sus relaciones sociales, suele ser superficiales y conflictivas. Lo consideraban una persona inestable, que tiene problemas para actuar bajo control y puede reaccionar de manera violenta y sin empatía. Es impulsivo, toma decisiones a la ligera, sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos, y también demuestra estar interesado solo por las situaciones a corto plazo y muestra una falta de compromiso con sus objetivos de vida. El informe establece que Rubén denota escasa fidelidad, empatía y valoración hacia su pareja y que tiene una visión desvalorizada de la mujer, a quien ve como un objeto de gratificación sexual. Muestra, interés a tener encuentros sexuales ocasionales y busca la excitación a través de situaciones poco convencionales. Aunque él negó haber cometido algún delito en contra de Andreina, durante los hechos mostró ser impulsivo, de tener también una intención de obtener acceso carnal con la víctima, y posterior a los hechos mostró una actitud desinteresada y carente de empatía. Así que por los momentos, esto es lo que sabemos del caso de Andreina. Se espera que en los próximos meses se lleven a cabo los juicios en contra de estas personas, de Rubén Darío Cueva Velázquez y de Giancarlo Montero, y que se emita una sentencia justa en este caso. El feminicidio de Andreina Farías es un caso que se une a la altísima cifra de violencia de género y feminicidios en Perú. Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, entre el 2023 y lo que va del 2025 se ha reportado casi 397 casos con características de feminicidio en el país. Por otro lado, las estadísticas del Centro de Emergencia Mujer, que es parte del Ministerio de la Mujer, revelan que solo entre enero y mayo de 2025 se han atendido más de 60.000 casos de violencia contra la mujer. Y lo que fue en el año anterior, 2024, se registraron más de 142.000 casos. Y esta es toda la información oficial que podemos manejar hasta el momento, pero también quiero hacer una pausa aquí y hablar un poco más sobre este caso, porque cuando empecé a ver la noticia y a ver los comentarios de lo que la gente opinaba sobre este tema, y mucha gente que también es del Perú, como bien saben, a mí nunca me gusta decir como que estoy de una parte u otra, y no porque yo soy venezolana, voy a defender a esta mujer sí porque sí, pero en este punto sí la quiero defender por alguna razón. Siento que cuando algún venezolano en Perú ha cometido crímenes, ya he hablado casos de esto, y yo digo que le caiga todo el peso de la ley porque se lo merece. Pero en este caso vi que revictimizaron muchísimo a Andreina por el hecho de ser venezolana, por ser joven, y llegaron a decir que era prostituta,
que ella simplemente estaba ofreciéndole servicios a estos hombres y que ella se lo merecía, que se merecía que le hicieran lo que le hicieron. Y la verdad me pareció bastante deplorable, demasiado humillante para una persona que ya no se puede defender y que la evidencia hasta el momento ha demostrado que ella no fue la responsable de lo que le sucedió. O sea, sí, quizás de cierto modo tuvo un poco de confianza con estos hombres, pero aparentemente, según el examen forense y lo que la misma policía del Perú ha demostrado o que ha revelado hasta el momento, es que estos hombres se aprovecharon de ella. Aparentemente, en el examen forense hay una evidencia que demuestra de que fue abusada sexualmente, no fue que ella ofreció sus servicios y que además, en caso de que ella se hubiese dedicado a este oficio, a querer trabajar de esta manera, no da derecho a que otra persona luego acabe con la vida de ella. O sea, no te da ni el más mínimo derecho de acabar con una mujer simplemente porque se dedique a ese tipo de trabajos. Se ha demostrado hasta el momento que era una mujer joven, una mujer llena de vida. La mayoría de las personas en su entorno, como su jefe, sus vecinos, han dado pues buenas versiones y declaraciones sobre ella. Por los videos que también se han circulado, que se han visto, ella intentó defenderse de algo que evidentemente le había sucedido. Entonces me pareció bastante injusto que quisieran hablar mal de ella por decir es que todas las venezolanas que vienen para acá se dedican a la prostitución y bien hecho que le hicieron lo que le hicieron. Me parece sumamente horroroso, deplorable que se refieran a una mujer de esa manera, a una mujer que ya ni siquiera se puede defender, cuando ya vemos que las dos personas detenidas tienen también un historial bastante prometedor en cuanto a crímenes y delitos cometidos, así que no podemos decir que eran dos inocentes hombres, porque evidentemente eran unas joyitas peligrosas y se toparon con esta mujer. No sabemos cómo era la vida de Andreina, pero me parece injusto que quieran hablar mal de ella simplemente porque era venezolana. Y esto me refiero únicamente a los comentarios de personas que se dirigieron hacia ella de una manera muy despectiva, diciendo es venezolana y porque es venezolana es prostituta y se lo merecía, punto. Como que eso bastaba para poder decir qué clase de mujer era. Me parece muy, muy, muy triste. Siento que en todas partes del mundo hay personas buenas, personas malas, de distintas nacionalidades. No porque seas de aquí o de allá, ya te tienen que etiquetar y decir, bueno, es que como viene de tal país, ya esta persona se dedica a esto y punto. No, me parece súper, súper triste que esto siga sucediendo simplemente por las barreras que hay. Todos somos latinoamericanos y nos echamos tanta basura. Tristemente sigue sucediendo y va a seguir sucediendo porque lamentablemente no hay nada de empatía entre una nacionalidad y otra. Sabemos ciertamente que muchas nacionalidades de todas partes del mundo han cometido crímenes horrorosos en cualquier otra parte del mundo, pero no por eso podemos decir que porque este es peruano y cometió un crimen en México, todos los peruanos son iguales. Así que no podemos decir que todos los venezolanos son malos porque son venezolanos y ya. Porque alguien cometió un crimen y era venezolano, todos son iguales. No. Entonces sí, me enfurece un poco este tema y este caso por el tema de que siento que es una mujer que no se puede defender, le arrebataron la vida, ella se estuvo defendiendo y la gente o algunas personas han querido seguir manchando su imagen. Entonces me parece sumamente triste que pase eso con ella. Pero bueno amigos, esa es mi opinión. Hace mucho que no daba mis opiniones con respecto a los casos, pero siento que era necesario hacerlo. Respeto también a aquellas personas que no compartan mis ideas, mis opiniones. Es válido, no es necesario que todos pensemos igual, pero sí es importante que nos respetemos para que la paz de cierta manera prevalezca.